Philomel estuvo detrás de Legging por el miedo y la culpa que tenía al dejar a Jeremy en el vacío por mucho tiempo. El plan era sacarlo después de hablar con Eutis, pero la repentina aparición de Lencia y su intervención la alteraron tanto que se olvidó del inocente Jeremy, pero se sentía más intranquila ya que él no reaccionaba, solo se quedó en silencio. Legging preguntó acusatoriamente por qué no decía nada. Eso solo ponía incómoda a Philomel y esta, al verlo así, parecía que se había ganado su odio, aunque tenía un arma secreta. Tomó valor. Con un plato lleno de galletas se disculpó por sacarlo tan tarde. Agregó que debido al tiempo que estuvo encerrado, debía tener hambre y que considerase eso como un regalo de disculpas. Era muy normal tener bocadillos en la habitación de Philomel. Al parecer, las criadas mantuvieron ese detalle. Trató de convencerlo, detallando las chispas de chocolate en la galleta, pero el gran mago parecía molesto que sea Jeremy el que reciba más cuidado, y también las delicias prometidas por su hija. Philomel contestó al reproche del mago que le daría otra cosa, pero este se negó a recibir otra cosa que no sea más deliciosa que la galleta. La impaciencia de Philomel llegaba a perderse. Su actitud era tan infantil, solo estaba interfiriendo en su disculpa. Jeremy, que quería reprochar esa discusión frente suyo, fue callado por Philomel, que le colocó una galleta, proponiendo que solo lo probase. De inmediato, sus ojos brillaron en aprobación. Philomel sonrió, contenta que la información del libro le haya funcionado. En este, narraba que el príncipe de hielo, Jeremy, disfrutaba de los postres. Incluso decía que Lencia había derretido su corazón con uno de ellos. Luego que engulliera todas las galletas, no se salvó de las acusaciones de Legging sobre las mismas. Se veía más tranquilo. Preguntó entonces a Philomel por qué lo había encerrado. Philomel se disculpó profusamente por lo incómodo que debía haber sido eso para él. Jeremy contestó que lo entendía. Además, ella no era la única implicada. Legging tuvo más que ver. Preguntó la razón nuevamente. Philomel no sabía qué decir. Si le diera una razón sin sentido, probablemente solo se molestaría, aunque también podría ser una oportunidad, ya que gracias a las galletas parecía de buen humor. Con timidez solicitó que se quedase un día más. Quería hablar con él y conocerlo un poco. Estaba avergonzada de pedirle algo así. Jeremy no creería ese motivo, pero para su sorpresa, él contestó que lo entendía y no haría daño quedarse un día. Además, ya era tarde y lo mejor sería que descansase. Philomel preguntó sorprendida dónde descansaría. Jeremy contestó que de eso se ocuparía él. Agarró a Logan por la espalda. Este ya se había convertido en un gato que se dirigía al lado de la fogata para descansar. Agregó, dirigiendo la mirada al gato, que se quedaría con él y buscaría una habitación en el palacio donde esconderse, y solo debía llamarlos cuando despertase. Estarían cerca. La actitud de Jeremy era bastante sorprendente. Se había llevado a Logan. Estaba agradecida, ya que por más que tuviese el aspecto de un gato, era su padre biológico y probablemente estaba juzgando mal a Jeremy por lo mencionado en el libro. A la mañana siguiente, Philomel dio instrucciones a la condesa de Elis que descansaría todo el día y solo colocasen comida en la puerta. Dicho esto, salió por la ventana a llamarlos, como lo había indicado Jeremy. El joven mago apareció en lo alto del árbol. Tenía al gato en la cabeza. Entró a la habitación de Philomel en un salto. Esta, sorprendida por verlos con tanta cercanía, supuso en voz alta que debían llevarse mejor de lo que pensaba. Jeremy contestó con rapidez que no debería decir eso ni siquiera en broma. Además, él solo se había subido porque no quería que lo mirase hacia abajo. Como si aprobase su conversación, el gato parecía orgulloso. Philomel preguntó si habían dormido en el árbol. Jeremy contestó que sí, lo habían hecho, porque no habían podido encontrar una habitación adecuada. Preguntó por qué quería que se quedara. Philomel contestó que se lo daría, pero quería algo a cambio. Cuando Jeremy preguntó qué es lo que quería, Philomel contestó con aminosidad que quería dar un paseo con él. Luego de prepararse, escuchó a Legging quejarse por no ser él quien vaya con ella. Se jactanciaba que él sería mejor compañía. Además, sería más útil que Jeremy. Philomel solo podía ver lo infantil que era. En primera instancia, para convencerlo, explicó que nadie debía saber que ella no estaba y él debía cuidar la habitación. Sobre todo lo dijo porque si ambos estaban juntos, solo acabarían discutiendo. Pero el mago solo se quejaba. Entonces sugirió que irían luego. Legging, insistente, como si fuese un niño, preguntó ¿cuándo harían eso? Philomel contestó que lo harían cuando tuviesen tiempo. Por lo poco que pudo conocer de Legging, quiso calmar sus ánimos. Agregó en un susurro que la razón por la que decidió salir con Jeremy era para tantear a qué buenos lugares irían cuando saliese con él y no perder el tiempo después. Legging creyó en sus palabras. Contestó con satisfacción que eso significaba que él era más importante que Jeremy. Solo así pudo corroborar que Legging era más simple que un niño.
Jeremy preguntó si era necesario salir. Si querían hablar, podían hacerlo ahí sin necesidad de ir a cualquier lugar. No le gustaban las multitudes. Philomel preguntó si en serio no podían salir. Agregó que visitar la plaza era un sueño que tenía, ya que como era princesa, nunca había tenido libertad de ir a cualquier lugar. Por eso quería ir con Jeremy. La mirada lastimera que puso convenció a Jeremy, que aceptó que iría, aunque Philomel se sentía culpable por la estrategia que tomó. Aún así, quería pasar tiempo a solas con Jeremy. Todavía no podía entender si ellos eran hermanos de sangre, por qué él tenía tanta aversión hacia ella en el libro. En fin, no sabía cómo terminaría ese día, pero lo aprovecharía para al menos ganar algunos puntos con Jeremy. No, Philomel estaba decidida. Se aseguraría que Jeremy estuviese de su lado. Con la ayuda de Legging, llegaron a un callejón trasero. Antes de irse, solo recomendó que los llamasen y él aparecería para llevarlos de vuelta. Antes de salir, Philomel se ponía una pañoleta para ocultar su identidad, idea que obtuvo de Nancy, una de sus doncellas. Jeremy, al notarlo, preguntó por qué se ponía eso en la cara. Philomel contestó que era una medida de protección, ya que debido a los retratos que difundieron por todo el reino, todos sabrían quién era. Además, según su doncella, muchos pobladores lo usaban para cuidar su piel. Jeremy alegó que con eso solo se veía más sospechosa. Philomel entendió a qué se refería al ver su expresión. Con un suspiro, dijo que debía haber pedido ayuda a Legging. Jeremy buscó algo en su bolsillo y luego lo colgó en su cuello. Dijo que ahora nadie le prestaría atención. Al fijarse bien, era un diseño que había visto en el libro. Era el objeto mágico que usaba Jeremy para esconder su apariencia. Vio en un cristal cerca. La figura que proyectaba no era suya. Tanto el color de su cabello y de sus ojos cambiaron. Jeremy explicó que se vería diferente ante los demás. Philomel agradeció por el acto, suponiendo que debía apreciar ese collar. Contestó que no era así. Solo lo había encontrado de casualidad en las pertenencias de Legging. No pasó ni unos instantes que estaban en la calle cuando notaron que Jeremy llamó la atención de las mujeres. Estas hicieron ademán de acercar. Jeremy se las llevó a otro lugar. En su trayecto pudo apreciar bien la belleza etérea del joven. Su cabello plateado y pestañas parecían copos de nieve que revoloteaban cuando pestañeaba. Entendió por qué fue apodado el príncipe del hielo. También la razón de llevar objetos como el medallón. Entonces meditó que incluso la belleza podía llevar a grandes dificultades. El joven preguntó a dónde se dirigirían. Philomel sugirió guiar el camino. El joven solo debía seguirla. Había un lugar al que quería ir. Lo dirigió a una panadería, Grecia. Sin embargo, había una larga fila de personas que se extendía desde la entrada. Cuando se propusieron a formarse, una trabajadora de la tienda salió con un cartel que indicaba que tendrían que esperar 3 horas desde la mitad de la cola. Philomel estaba sorprendida. Era demasiado tiempo. Incluso si esperaban, solo tendrían tiempo para los dulces. Ante la sugerencia de Jeremy a dirigirse a otro lugar, Philomel estuvo reacia. Contestó que según lo que había escuchado, los dulces de esa panadería eran los más deliciosos del imperio. Jeremy contestó que al fin y al cabo eran solo dulces y probablemente solo sea un rumor. Philomel, decepcionada, contestó que quería probar. Su expresión no era por los dulces. Estos solo eran ofrendas para calentar el helado corazón del joven. Lo que la decepcionaba era que nada salía como tenía planeado. Incluso su escape, que había planeado por 7 años, no duró más que una semana. Y se preguntó, por más que pusiese todo su empeño en algo, ¿acaso no lograría nada? La voz de Jeremy la sacó de sus decayentes pensamientos. Propuso que se dirigiesen a la otra panadería. Comerían dulces y por lo mismo no debía deprimirse. Ante la duda de Philomel por la maltrecha panadería, agregó que probablemente no habría más clientes. Si no había nadie, era mejor para él. El último comentario alivió el corazón de Philomel. Después de todo, quería que Jeremy se sintiese a gusto. Prometió que le compraría cualquier dulce que quiera. Jeremy parecía muy a gusto con su propuesta. Pero cuando entraron, el dueño le sirvió una tarta de manzana. Y era lo único en el menú. Si bien la tarta de manzana no era un mal postre, pero era demasiado común como para dárselo a un amante de los dulces. El dueño se disculpó que la tarta sea lo único que hay en la panadería, debido a la falta de ingredientes. Aunque tenía un punto a su favor, la panadería estaba vacía y eran los únicos en el lugar. A pesar de su lúgubre fachada, era acogedor. Philomel rogaba que el postre tuviese un gran sabor, por lo menos que mantuviese contento a Jeremy. Fue la primera en probarla. Cerró los ojos con determinación, mientras Jeremy la miraba expectante. Alegremente dijo que era delicioso y tenía que probarlo. Jeremy acababa de poner un trozo en su plato cuando
varios hombres de aspecto rudo entraron exigiendo al propietario de la tienda que debía pagar lo que les debía. Acorralaron al pobre hombre. Cuando este contestaba que todavía no tenía el dinero, solicitaba nervioso que le diesen más tiempo. Los hombres empezaron a amenazar al hombre. Philomel comprendió la conversación. Eran gángsters que recaudaban impuestos de los comerciantes que los rodeaban. La debilidad de ese establecimiento era su fachada, que lo hacía ver como un edificio no autorizado. Al ver la escena, quiso interferir cuando Jeremy la detuvo. Preguntó qué es lo que haría. Philomel aclaró: lo que hacían los hombres era ilegal. Estaban cobrando impuestos en un lugar cerrado y usaban la violencia. Tenía que hacer algo. Tenía que denunciarlos. Jeremy, con aspecto aburrido, comentó que esos hombres probablemente confabulen con las autoridades. Incluso si denunciaba, no harían nada. Recomendó que no debía meterse en asuntos ajenos. Además, si lo salvaban ahora, esos matones volverían luego. Si no se responsabilizaba de algo, no debía involucrarse. La situación que presenciaba la llenaba de impotencia. Quería ayudar. No tenía sentido ayudar a solo unos pocos y no podía asumir la responsabilidad, como lo decía Jeremy. Así que le recordó sobre esa vez que la ayudó cuando casi fue estafada. Jeremy contestó como si no tuviese importancia, que él solo limpiaba la basura que estaba en su casa. Aún así, no deberían hablar de eso. Tenían que terminar su comida y salir de ese lugar. Jeremy, después de colocar un pedazo en su plato, un zapato se acercó, chocó con él y luego cayó en el resto de la tarta, dejando un desastre. Uno de los hombres se acercó ante Jeremy, disculpándose por el golpe, y con una risa sarcástica agregó que ya no podían comer el pastel. Tampoco le devolverían el dinero, porque ese dinero que pagaron ahora era suyo. Fue en ese momento que Jeremy, molesto, preguntó si ya no quería existir. Sin más, el hombre terminó con un pedazo de pie que ni siquiera había probado en la cara. Fue lanzado al lado de sus compañeros y antes que los demás terminasen con su discurso, que con quien creía que trataban, Jeremy se hizo cargo más rápido que el viento. Lo sorprendente fue que lo hizo con puños y patadas, no con magia. Orgulloso preguntó si Philomel no se había hecho daño. Philomel contestó que estaba bien. Si se había sorprendido la caótica situación y lo implacable que era. Agregó que pensó que había mencionado que no se metieran. Este contestó que era una venganza personal. Uno de los matones, que estaba consciente, vociferó a Jeremy que lo denunciaría por agredir a ciudadanos inocentes. Jeremy contestó inmutable que como podía llamarse inocentes, ellos no eran más que unos ladrones. El gángster, ofendido, preguntó que cómo se atrevían a llamarlos ladrones. Ellos estaban dando una advertencia legítima a alguien que operaba en un edificio no autorizado. Jeremy, molesto por el descaro, preguntó si no aprendió la lección y se ofrecería a seguir con la golpiza, pero Philomel intervino y Jeremy solo la dejó ser. Philomel preguntó al hombre si la tienda era ilegal. El hombre, confiado, citó el artículo 34, que según la ley comercial establecían que era ilegal operar en un edificio no autorizado. Philomel era conocedora de la ley debido a su dedicación a complacer a Eutis. Contestó que había excepciones. El edificio que no había sido notificado por las autoridades a demolición se consideraba autorizado, y si ya llevaba más de 10 años en estado. Esta excepción era con tal de proteger los derechos de los residentes del lugar que vivieron los últimos 10 años. Preguntó al dueño si había recibido algo del gobierno. Este contestó que no había recibido nada desde su abuelo, quien construyó el edificio, hasta ese día, y tampoco escuchó sobre eso. Philomel agregó que si ese era el caso, probablemente la demolición había sido aprobada hacía ya mucho tiempo. Por lo contrario, la entidad no mandó la inspección. El hombre, quien estaba atrapado, muy déspota, contestó que él se encargaría de cualquier manera que no le brindasen la autorización para operar. Philomel lo retó a hacerlo, pero las autoridades también estarían en problemas si no pasaba las pruebas de seguridad. Lo único que lograrían serían problemas si se determinaba que un edificio así estuviese operando por más de una década. Después de todo, presentarían una queja. El hombre arrogante contestó que podía hacerlo. Nadie le escucharía. Philomel miró a Jeremy. Sabía que el emperador, quien tenía la máxima posición, le escucharía, pero eso no era del conocimiento del hombre. Miró a Jeremy, quien con esa apariencia jamás pasaría desapercibido. Tenía aire de noble, así que lo señaló y preguntó con aire ganador de quién creía que él era hijo. El hombre, derrotado, aceptó lo que dijo al ver el aura del joven y salieron derrotados. El dueño agradeció profusamente la ayuda. En un símbolo de fe y agradecimiento, les brindó una tarta gratis. Una vez fuera, Philomel tranquila mencionó la amabilidad del dueño. Agregó que era triste que no tuviese más clientes. Su tarta era deliciosa. Preguntó si le gustó a Jeremy. Este contestó que solo era un postre y no estaba mal. Philomel indagó si él era un caballero, ya que era muy bueno en la lucha. Jeremy, sorprendido por su interés, contestó que era un espadachín mágico. Philomel, curiosa por esa respuesta, preguntó qué pasaba con los otros miembros
miembros de su familia, Leggin, Lexion y Cardin. Ellos lo eran también. Jeremy contestó que Cardin lo era. Lexion no tenía interés en las espadas y Leggin, bueno, nunca lo había visto utilizar una espada. Philomel alegó que siempre pensó que los magos eran más intelectuales. Jeremy contestó que no estaba equivocada del todo. En el mundo mágico, los que entrenaban sus cuerpos eran vistos como extraños y lo ideal era aprender magia de combate, pero según las palabras de Leggin, los puños eran más rápidos y eficientes que la magia. Esa respuesta satisfació su curiosidad, aunque era un poco extraño, pero era un gran mago. Philomel sintió la mirada de Jeremy. Este se volteó cuando Philomel preguntó si tenía algo en el rostro. Este contestó que estaba sorprendido. A pesar de las palabras de su ardiente deseo de conocer la plaza, como había dicho antes, ella no se veía sorprendida. Philomel agregó que eso no era solo un paseo, era más significativo ya que tenía su compañía. Con suspicacia, Jeremy respondió que soltaba esas palabras a la ligera. Entonces, ¿qué es lo que quería decir? Philomel fingió no escuchar esas palabras. Se había dado cuenta que solo usó eso de excusa. Por lo mismo, salió corriendo en otra dirección, alegando que era una obra callejera. Salió corriendo de ahí. Jeremy la siguió cuando se sentó en los escalones. Él también lo hizo. Miraba la obra sin interés. Había escuchado que era una obra muy famosa últimamente, pero era una escena en la que una mujer se colgaba de su amante, que estaba a punto de irse. Esa mujer se aferraba a un hombre que no la amaba. Eso era extraño de ver. Solo le recordaba a su ella anterior, cuando rogaba el cariño de Eutis y Nazar. Y era irónico que ella, como su madre biológica, habían rogado cariño a alguien que no les correspondía. Se fijó en Jeremy. Quería saber si disfrutaba de la función, pero su expresión era de tristeza. En ese momento, recordó una escena del libro, donde le contaba a Elencia que su madre daba por hecho que su padre la amaría cuando diese a luz a un hijo, pero su padre era alguien insensible. Ahora que sabía la verdad sobre su padre, entendía que la mujer se había unido al experimento con el fin de llamar la atención de Leggin y al final solo se marchó. Al parecer, ver la escena solo le hacía recordar a su madre. De inmediato sugirió ir a otro lugar. Su expresión estaba sumamente triste. Sin decir más, salió del lugar llevándose a Jeremy. Philomel compró 2 helados. A pesar del pequeño soborno, la expresión de Jeremy no cambió. Al verlo así, se sentía culpable por hacerle recordar eventos tristes. El ocaso le pareció hermoso. Se fijó un poco más en Jeremy. Pensó que quizás Jeremy necesite a alguien con quien hablar, ya que estaba bastante afectado. No sabía cómo empezar la conversación para que entrase en confianza, quizás sobre su propia historia y la de su infancia. Cuando él se abriese a ella, sacaría las palabras de consuelo, como Elencia. Así lo pondría de su lado. Se dignaba a hablar cuando un fuerte viento le interrumpió, dejando ver la mirada melancólica del joven. Quería hablar, decir que entendía su dolor, pero no salían esas palabras. En ese instante se dio cuenta de lo calculadora que estaba haciendo. Si alguien hubiese leído ese libro, se acercase a ella y dijera que le entendía, ¿se alegraría? No, solo sería repugnante. Era muy arrogante de su parte y no lo haría. ¿Cómo podía caer tan bajo al indagar en heridas de otros? Jeremy no era un personaje del libro, era una persona real. Jeremy, quien había volteado cuando ella lo llamó, la miraba desconcertado. En ese instante, Philomel pegó el helado que tenía en su mano a la boca de Jeremy. Sugirió que se comiese su helado. Después de todo, ya estaba en sus manos. Ante la interrogativa de Jeremy, ella solo agregó que solo se lo comase y se motivase. Estaba tan decaído. Con esas palabras, se decidió que dejaría atrás ese plan frívolo. No importaría los resultados, solo debía esforzarse. No se arrepentiría de esa decisión. Las palabras de la joven, su recién encontrada hermana, lo hizo sonreír. Ella quería animarlo. De inmediato, al notarlo, se preguntó por qué sonreía. Ese día había estado fuera de sí. Estaba más emocionado del usual, incluso estaba más tranquilo. La sola idea de estar en la multitud lo ponía de muy mal humor. Solo había aceptado ir a ese lugar para molestar a Leggin. Además, él no obedecía ninguna sugerencia, así que soltó lo que le vino a la mente. Lo ideal era ser cruel. Dijo que no sea arrogante. Philomel volteó a sus palabras y preguntó qué es lo que quería decir. Él agregó que Leggin solo estaba atento hacia ella por interés. Era como un juguete y no porque sintiese cariño por ella. Él no era alguien que amase a sus hijos, solo sentía que ellos eran parte de su sangre. Por eso era más generoso con ellos, pero no había nada más. Solo era generoso con ella porque le despertaba un poco de interés, pero una vez que este desaparezca, le daría la espalda sin dudarlo. No debía confiar ciegamente en él y tener expectativas. Además, no era alguien especial para ese hombre. Al decirlo, la imagen de su madre le vino a la mente. No hubo respuesta de la joven. Agregó que conocía muy bien a una mujer que esperaba volverse especial para él y al final solo se desesperó cuando esto no pasó. Philomel solicitó que se detuviese. Contestó que entendía a qué se refería. Con una sonrisa agregó que no debía preocuparse. No tenía esas expectativas.
Sabía muy bien que ella no significaba nada ni para Leggy ni para ellos tres. Jeremy se quedó atónito. Se preguntaba si había cometido un error irreparable. Por otro lado, en la mansión Abriden, Nazar se encontraba deprimido debido a que había interrumpido en el palacio sin autorización. Por eso se le había prohibido el ingreso a hasta nuevo aviso, y no podía creer que eso haya pasado cuando había prometido a Philomel que volvería pronto. Todo le salía mal. Si por lo menos se hubiese dado cuenta antes de sus sentimientos, su relación con la princesa Philomel hubiese sido diferente. Cuando era pequeño, Nazar destacaba en cada campo. Sus padres estaban muy complacidos, en particular el duque Abriden se mostró más complacido y todo el tiempo decía con orgullo que ese era su hijo. A Nazar le gustaban mucho esas palabras y quería que su padre lo elogiase más, así que trabajó más duro. Pero si trabajaba más, habría más cosas que hacer y menos tiempo que pasar con la gente que le gustaba. Era difícil. A la edad de solo 7 años había trabajado más que cualquier otra persona de su edad, pero incluso si lo hacía, la situación solo empeoraba. Las expectativas de su padre para Nazar habían aumentado y no había posibilidad de que el niño volviera a sus viejas costumbres y descuidar todos sus esfuerzos ya hechos. En esa época conoció a la princesa. Era una linda niña, un año menor que él. En un principio parecía tímida, luego agarró confianza y habló con entusiasmo. Se presentó y preguntó si él quería ser su amigo. Le agradó ese entusiasmo. Sus reuniones eran amenas hasta que en una de esas, la pequeña solicitó que se casara con ella. Esa petición lo abrumó. Estaba agradecido a la niña por su cariño, pero para alguien como él, que le agradaba a muchas personas, el tamaño de sus sentimientos eran diferentes a de los demás que llegaron como una carga para él. Cuando se decidió el compromiso con la princesa, la satisfacción del duque Abriden alcanzó su punto máximo. Orgulloso, alabó a su hijo. Dijo que no había nadie más que su hijo que podía ser el esposo de la emperatriz. Nazar sabía que no había hecho ningún esfuerzo para su compromiso. Todo había sido el éxito de la princesa. Y así fue como el autoestima de Nazar bajó. Su padre lo felicitaba por eso. El simple hecho de ser amado por la princesa determinaba su valor. Pero, ¿qué había hecho hasta ese entonces? Nazar no quería admitirlo. La mayor parte de la corta vida del niño había sido en vano como para admitirlo. Así que Nazar siguió intentando. Creía que si lo intentaba y lo intentaba, un día su padre podría dar más valor a su esfuerzo. Un día, a la hora de jugar con la princesa, esta preguntó ¿por qué hacía una cosa tan aburrida? Debía dejar de estudiar y jugar con ella. Siempre que Nazar se encontraba con la princesa cada semana, era una pérdida de tiempo. Debía estudiar más y también reducir su tiempo de sueño, pero cuando solía ir al Palacio Imperial, era mucho tiempo a desperdiciar. Y para aprovechar ese tiempo libre, Nazar intentó enseñarle a estudiar. Era bueno repasar mientras enseñaba, y sería bueno que la princesa aprendiese. Pero la niña, con un aspecto triste, contestó que ¿por qué lo haría? No tenía por qué hacerlo. A su padre no le importaba. Esas palabras sorprendieron a Nazar. Su padre siempre decía que debía cumplir con su deber y su misión era mantener en alto el apellido Abriden, el ducado más precioso de todo el imperio. Sin embargo, la princesa, quien tenía una posición más alta que la suya y pronto se convertiría en la soberana del país, estaba teniendo una vida completamente diferente. ¿Pero por qué la futura emperatriz no tenía obligaciones? De hecho, nadie se preocupó mucho por ella, incluso si descuidaba sus estudios y no seguía la etiqueta. Cuando se lo comentó a su padre, este solo sugirió que debía dejar que la princesa hagase lo que quisiese, pero Nazar, reacio a hacer eso, mencionó que una de las enseñanzas que había aprendido era que él, como súbdito fiel, debía guiar por el buen camino a quien servía, pero el duque solo contestó que al parecer idealizaba mucho las enseñanzas que le habían dado sus profesores y tenían que entender, él no interferiría en los asuntos estatales si la emperatriz fuese buena en su trabajo. Si ésta fuese como el mismo emperador de competente, los únicos que perderían solo serían ellos. Al ver a su hijo que se quedó anonadado por la respuesta, agregó, si acaso pensaba que había prestado atención a su educación para que se quedara en un simple puesto gubernamentario, y los buenos valores que habían sido inculcados en Nazar solo se sacudieron desde raíz. Se sintió decepcionado y desilusionado con su padre, a quien respetaba. Se quedó sumido en una confusión absoluta. En una de sus reuniones, la princesa se colgó nuevamente para que volviese a jugar con ella. Si bien no expresaba la confusión que sentía delante de ella, su mirada llegó a tornar fría y comenzaba a utilizar honoríficos, aludiendo que ella jugase sola y él estudiaría. No podía enfrentarse a la princesa, ya que él estaba agotado por sus propios sentimientos. Hasta sentía un poco de celos.
Sus sentimientos por ella se volvieron más complicados, y con el paso del tiempo, momentos en los que sentía envidia por el hecho de que ella fuese libre de responsabilidades, trató de alejarla como un acto de rebelión en contra de su padre y su mente confusa, pero al parecer sus constantes desplantes solo hicieron que Philomel se quejase ante el duque, alegando que al parecer Nazar la odiaba. No podía olvidar la amargura que su padre le mostró ese día mientras sonreía con cariño a la princesa. Había sido la primera vez en su vida que lo había regañado tan severamente. Todavía amaba demasiado a sus padres, a pesar de lo decepcionado que se mostraba el duque. Resentía a la princesa por arrojarlo ante tanta confusión, pero no la odiaba. Era lo contrario. Cuando más sabía de ella, más pena le daba. De una u otra manera se enteraba por los murmullos de las sirvientas de la soledad que acompañaba a la princesa, sobre la frívola relación de la niñera con la princesa, la hostilidad constante de los sirvientes hacia la misma. Los sentimientos de decepción hacia su padre todavía estaban ahí, pero los sentimientos de resentimiento disminuyeron gradualmente hacia la princesa. Estaba resignado, llegó a una conclusión. Él necesitaba ser la fuerza de la princesa, ya que había sido preparado para ella. Pasó el tiempo. Cuando tenía 10 años, ella cambió. Ya no veía el apego y esta expresión cuando lo miraba. Se puso cada vez más nervioso al ver disminuir el tiempo de juego. La princesa había cambiado tanto al punto de pensar que era otra persona. Tuvo miedo. Un pensamiento constante vino a su mente. ¿Y si la princesa ya no lo necesitaba? ¿Le quedaría algún valor? El significado de la existencia de Nazar desapareció. Entonces, un día se arrodilló ante la princesa para suplicar porque ya no podía soportar la ansiedad, preguntándole si había hecho algo mal, pero algo extraño sucedió. La princesa solo le hizo repetir que él era precioso, no nació para servir a nadie y viviría a su manera. Al principio solo siguió sus instrucciones, pero cuando repitió las palabras, éstas se elevaron. Las palabras tenían poder. Fue entonces que un extraño sentimiento como un fuego clamó dentro suyo resignadamente. El tiempo volvió a pasar. El cambio no fue drástico como el de ella, pero provocó una reacción violenta. Cambió lentamente como una llovizna. No se rebeló directamente contra su padre, pero no se ató a sus elogios o reconocimientos. Sus regaños ya no le afectaban de la misma manera. A veces actuaba en contra de sus órdenes. Su padre se lamentaba que su hijo se volviese arrogante a medida que crecía, pero no podía hacer nada al respecto. El cambio de la princesa le había hecho volver la sucesora perfecta, para más frustración a su padre. Sus largas horas de estudio fueron reducidas para su entrenamiento. Un día, su amigo Kenny fue a visitarlo. Este comentó que estaba asombrado por su cambio y audacia a no temer a su padre. Sin embargo, Nazar ocultaba esos cambios a la princesa. Tenía que ser la persona adecuada para ella. Por eso se transformó en el sucesor perfecto. Imitó a su personalidad anterior en presencia de ella y parecía el prometido más perfecto para ayudarla a convertirse en una buena emperatriz en el futuro. Solo así podría compartir esa carga junto a ella, aunque no podía volver a ser como antes. Pero ahora se recriminaba por no ser consciente de sus sentimientos en ese entonces y se culpaba por hacerlo tan tarde. De pronto, un criado informó que el duque Abriden lo precisaba en su despacho. Una vez en su padre empezó con su discurso. Preguntó si ahora estaba contento. Se había ausentado por varios días con el fin de encontrar a la falsa princesa. Entendía cómo se sentía. Después de todo, habían pasado mucho tiempo juntos. Pero Nazar tranquilo preguntó qué intentaba decir. El duque solo contestó, sin cambiar de actitud, que pensaba en romper su compromiso con la falsa princesa. Había aceptado sus caprichos, pero no podía dejar a la familia por esos sentimientos. Concretaría su compromiso con la princesa Helencia, pero antes de que terminase con su discurso, un estruendo se escuchó. Nazar había golpeado el escritorio hasta el punto de romperlo. Contestó solemne, con la única persona con quien quería estar era con la princesa Philomel, y desde ese momento viviría a su manera. Ya no sería utilizado como una herramienta.